Cierra los ojos por un segundo. Ahora, intenta leer este texto. Sin ver, difícil, ¿verdad? Para más de 280 millones de personas en el mundo, esta no es una prueba. Hoy te voy a contar cómo 6 pequeños puntos cambiaron la historia de millones de vidas. Este es el Día Internacional del Braille, y al final del video vas a entender por qué no es solo un sistema de lectura, sino una herramienta de libertad. Hola, aquí en Aprendiendo Juntos. Hoy vamos a hablar de algo que usamos todos los días, sin pensarlo, al leer. Para nosotros, es tan simple como abrir los ojos y recorrer las líneas de un libro o la pantalla del celular. Pero ¿qué pasa cuando no puedes ver las letras? Ahí entra el Braille, un sistema tan simple en apariencia, pero tan revolucionario y poderoso, que literalmente abrió el mundo para las personas con discapacidad visual, dándoles acceso a la información y al conocimiento, de una manera que nunca antes había sido posible. Todo comenzó con un niño francés llamado Louis Braille. A los 3 años, jugando en el taller de su padre, tuvo un trágico accidente que le hizo perder la vista. En esa época, a principios del siglo XIX, ser ciego significaba una vida de dependencia casi total y exclusión social. Las oportunidades de educación y trabajo eran prácticamente nulas. Pero Luis era un niño brillante, curioso, y se negaba a aceptar ese destino. A los 10 años, ingresó en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos de París, una de las primeras escuelas de su tipo en el mundo. Allí aprendió a leer con un método que usaba letras grandes en relieve, pero era lento, incómodo, y los libros eran enormes y carísimos. Luis sentía que debía haber una forma mejor. La inspiración llegó de un lugar inesperado: el ejército. Un capitán llamado Charles Barbier había desarrollado un sistema de escritura nocturna para que los soldados pudieran comunicarse en la oscuridad sin usar luz, basado en puntos y guiones en relieve. El sistema era ingenioso, pero demasiado complejo. Sin embargo, a Luis, que entonces solo tenía 15 años, le dio la idea que cambiaría todo. Se pasó años perfeccionando el concepto, simplificándolo hasta su esencia más pura. Creó un sistema basado en solo 6 puntos en relieve, organizados en una celda de 2 columnas por 3 filas. Con diferentes combinaciones de estos 6 puntos, se podían representar todas las letras del abecedario, los números, los signos de puntuación y hasta símbolos musicales y matemáticos en 6 puntos, combinados de 64 maneras diferentes, capaces de formar todo un idioma escrito. Y aquí va un dato clave muy importante: el Braille no es un idioma en sí mismo, es un sistema de escritura y lectura, un alfabeto táctil, que hoy se ha adaptado y se usa en casi todos los idiomas del mundo, desde el español y el inglés hasta el chino y el árabe. Pero aquí viene lo más impresionante: el Braille no solo sirve para leer libros, su impacto va mucho más allá de las páginas de una novela o un texto escolar. Piensa en tu día a día. El Braille está en los botones de los ascensores, permitiéndote seleccionar el piso correcto sin ayuda. Está en los teclados de los cajeros automáticos, dándote acceso a tu propio dinero. Lo encuentras en las cajas de los medicamentos para que puedas saber qué estás tomando y la dosis correcta. Está en las señales de las calles y en los edificios públicos. En algunos países, ayudando a la orientación. En las escuelas, el Braille significa que un niño ciego puede aprender a leer y escribir al mismo ritmo que sus compañeros, abriéndole las puertas a una educación de calidad. Significa independencia, porque permite realizar tareas cotidianas sin depender de otros. Significa acceso al trabajo, a la cultura, en definitiva, a una vida plena y con dignidad. Y aún así, a pesar de su inmenso valor, la realidad es preocupante. Hoy, en muchos países, se estima que menos del 10% de las personas con discapacidad visual saben leer Braille. ¿Por qué? No es porque no puedan aprenderlo o porque no quieran. Es porque a menudo no se les da el acceso necesario
ya sea por falta de maestros especializados, por la escasez de materiales o simplemente por la creencia errónea de que las nuevas tecnologías como los lectores de pantalla lo han vuelto obsoleto. Imagínate por un momento la frustración de depender de alguien más para leer una receta médica urgente o para ayudar a tu hijo con los deberes de la escuela. Imagina no poder identificar el número de tu autobús o la puerta de embarque en un aeropuerto. El Braille no es solo un método de lectura, es la llave de la autonomía. Es poder decir, con confianza, yo puedo hacerlo solo. Es el poder de la privacidad al leer una carta personal o un extracto bancario. Es, en esencia, igualdad de oportunidades. Por eso, cada 4 de enero, el mundo conmemora el Día Internacional del Braille, una fecha que coincide con el nacimiento de su creador, Louis Braille. Y este día no es solo para recordar y celebrar la invención de este sistema genial. Es sobre todo un llamado a la acción, un recordatorio para gobiernos, educadores y para la sociedad en general de que la inclusión real y efectiva empieza con el acceso a las herramientas adecuadas. La tecnología, lejos de ser un reemplazo, puede ser una gran aliada. Hoy existen pantallas Braille que se conectan a computadoras y teléfonos, traduciendo el texto digital a puntos en relieve en tiempo real. La innovación en la educación y una mayor conciencia social pueden hacer que el Braille no desaparezca, sino que evolucione y llegue a todas las personas que lo necesitan. Así que, la próxima vez que pases tus dedos sobre esos pequeños puntos en relieve, en una pared, en el botón de un electrodoméstico o en el envase de un producto, detente un segundo y recuerda esto, Anaí. En esos 6 puntos hay una historia de superación. Ahí hay una persona ejerciendo su derecho fundamental a entender el mundo que le rodea por sí misma. Porque el acceso a la información, el placer de la lectura y la capacidad de aprender no deberían ser un privilegio para quienes pueden ver. Deberían ser un derecho universal para todos. Si este video te hizo aprender algo nuevo o te hizo pensar, compártelo. A veces, un simple clic puede generar conciencia y tal vez con eso, hoy también estés abriendo una puerta para alguien más. Suscríbete para más contenido educativo que se importa. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.